Eso es idolatría, ¿sabes? Y estoy diciendo Navidad, pero entre otras cosas. Y Dios ve eso como prostitución. ¿Sabes? Que hasta cierto punto fue literal para ellos y para nosotros, pues sí, es metafórico. Porque literalmente nosotros no estamos practicando la prostitución física, pero la religión nos ha enseñado adoración mezclada. Nos ha enseñado fiestas que no están en la Biblia, nos ha enseñado cosas que no están, que la ley es para los judíos, que nosotros creamos una nueva religión. Y eso es el mundo mezclado, mezclado con la iglesia. En este pasaje vamos a estar leyendo unas promesas que Dios nos da. Yo recuerdo cuando uno es más pequeño, ¿verdad? Cuando uno es menor, nuestros padres nos dicen, si haces esto, pues vas a tener esto. Causa y efecto. ¿Sabes? Si nosotros, qué sé yo, hacemos las tareas, ¿verdad? Hacemos las tareas de la escuela o del colegio, pues ya tú sabes que tu mamá te da un premio o te lleva a una tienda a comprarte algo, pero se supone que es algo que nosotros debemos hacer de forma natural. ¿Sabes? Si uno va a la escuela, pues digamos que hay un compromiso de aprender. Ya de por sí hay una recompensa que si tú aprendes, pues puedes tener un mejor trabajo o adquieres unas destrezas, etcétera, etcétera. Pero hay una recompensa adicional, ¿está bien? Y entonces, nuestro Padre, nuestro Dios, nos ha dado muchos mandamientos. Y aquí Él se detiene de los mandamientos para decirnos, si ustedes me obedecen, van a experimentar esto otro, ¿está bien? Así que eso es lo que vamos a estar leyendo aquí. Específicamente, hace una semana, 3 semanas, hemos venido hablando de el descanso de la tierra. Hemos venido hablando de las finanzas, ¿verdad? De cómo trabajar los negocios con nuestros hermanos. Hablamos una serie de mandamientos que son de relacionarnos con los otros, pero también de cuidar la tierra. Estuvimos hablando que la tierra, ¿verdad? Ellos no la podían vender de manera permanente, sino que cada 50 años regresaban a los dueños originales. Entonces, después de todo eso, Dios le empieza a hablar de estas bendiciones. Importante, estamos en el contexto de que Israel está en el desierto, ¿está bien? Y nosotros hoy en nuestra vida, de alguna forma representa vivir en un desierto en cuestión de que no tenemos el rey físico aquí con nosotros. Cuando Cristo venga, pues ya el rey está con nosotros. Pero al momento, el rey no está aquí literalmente. Pues ellos todavía no han entrado a la tierra, no están físicamente experimentando la presencia de Dios, el rey no ha venido ni nada de eso. Entonces, si ustedes viven por mis ordenanzas, observan mis mandamientos, mitzvot significa mandamiento, y los obedecen, el Señor dice, entonces yo les voy a proveer la lluvia que necesitan en su temporada. La tierra dará su producto y los árboles en el campo darán fruto. La provisión de Dios hasta cierto punto está condicionada con nuestra obediencia a Él. En el tiempo de ellos, pues literalmente era la tierra, trabajarla y dejarla descansar. Si tú no dejas descansar la tierra, ¿qué pasa? La tierra no te produce. ¿Y qué tienes que hacer? Alimentos genéticamente modificados y químicos y pesticidas para que la tierra produzca. ¿Pero por qué no produce? Porque no la dejamos descansar. ¿Está bien? Recuerden que para ellos es literal, para nosotros pues es literal también, pero ninguno aquí quizás tiene tierra para sembrar. Si usted tiene un campo y siembra, pues les recomiendo que guarde los mandamientos para que no tenga que comprar químicos y echarle a sus frutas y a sus vegetales. Si hacemos eso, el Señor nos promete que va a haber lluvia, que los árboles van a dar fruto. El tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas. Y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar cera. Cera es semilla. A ver, se supone que cuando tú siembras, tú no estés cosechando, porque pues estás sembrando. Pero Él dice que cuando estés sembrando vas a también cosechar. Y cuando estés cosechando vas a también que tener que sembrar. O cuando estés, dice ahí, trillando, que estás preparando la tierra para sembrarla, ¿sabes? Abundancia, básicamente, provisión y abundancia. Comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Yo les daré shalom en la tierra. Shalom es paz, orden, plenitud. El Señor les va a dar plenitud. Y ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Yo despojaré la tierra de animales salvajes. Incluso los animales no se iban a comer las frutas de ellos, porque el Señor hasta en eso los iba a bendecir. La espada no irá por entre tu tierra. La espada son los ejércitos, ¿verdad? No van a entrar a hacerles daño. Yo creo que lo interesante aquí es tratar de encontrar esos paralelismos con nosotros. Aunque, repito, hoy día nosotros nadie va a venir con una espada a matarnos. Pero sí, hay problemas que personas de momento se levantan con el pie virado y quieren hacernos daño. Pues mira, el Señor nos dice que nos va a proteger de eso. Dice, ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán delante de su espada.
La Biblia dice que la espada representa también la palabra. Nuestra palabra, nosotros no tenemos que pelear a puños y a golpes. Con nuestra palabra podemos presentar una queja, lo que sea que tengamos que hacer, y nuestros enemigos van a caer. Dios nos libre, ¿verdad? No tengamos que llegar a ese momento de tener una espada. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán delante de su espada. Yo pienso en la unidad. A ver, tratar de mantenernos unidos, obedeciendo como iglesia, como comunidad, como hermanos. Pues el Señor nos dice que vamos a perseguir de una forma exponencial, ¿verdad? La multiplicación. Dice, yo me volveré hacia ustedes, los haré productivos, aumentaré sus números y afirmaré mi pacto con ustedes. Ustedes comerán todo lo que quieran de la cosecha del año anterior y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio de lo nuevo. Yo pondré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no los aborrecerá, sino que caminaré entre ustedes y seré su Elohim, seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Jehová Adonai, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto para que no fueran sus esclavos. Yo he quebrantado los barrotes de su yugo para que puedan caminar derechos. El Señor mismo nos dice, yo los saqué de esa vida pasada, yo los saqué de esa esclavitud y he quebrantado los barrotes de su yugo para que podamos caminar derecho. Venimos dándole duro al tema de que Dios nos libera, Dios nos saca de Egipto, ¿verdad? Pero se queda Egipto dentro de nosotros. Pero es normal, porque si nosotros nos acostumbramos en el estilo de vida de Egipto, Dios nos libera y ahora ¿cómo se vive la vida nueva? No sé, hay que aprender y pues a veces aprendemos con las experiencias difíciles y dolorosas. Pero Dios nos liberó de Egipto y lamentablemente nuestra tendencia siempre va a ser regresar a Egipto. De hecho, cuando entremos al libro de Números, que ya Números es una cosa tremenda, porque en el libro de Números vamos a tener experiencias del pueblo literalmente viviendo como en Egipto y peleando con Moisés y quejándose, insultando, y es como que tú dices, pero ¿qué les pasa? Uno estudia Números y uno dice, esta gente son unos rebeldes, pero cuando nos miramos a nosotros mismos a veces decimos, me parezco a ver, y la misericordia de Dios sigue ahí. Pero mira, cuando leía esto y me preparaba ese versículo 12, yo lo primero que pensé fue en Juan 1. Mira lo que dice Juan 1. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por la palabra, por la acción de Dios. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, él estaba dando testimonio de la luz. Y Juan decía que aquella luz era verdadera y alumbraba a todo hombre y venía a este mundo. La luz vino al mundo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a la luz, al verbo, a la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y mira lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí dice que Dios prometió que iba a caminar entre nosotros. Literalmente Juan está... Mira, estas personas, ese es uno de mis grandes problemas con el cristianismo. El cristianismo puede leer lo mismo que yo estoy leyendo y ellos van para otro lado. Cuando yo veo el verbo habitó entre nosotros, que es la palabra de Dios, que es Dios hecho hombre, yo pienso literalmente en lo que está escrito en la Torá, la promesa de Dios. A ver, Dios dijo, yo voy a caminar entre ustedes. ¿Quién caminó entre nosotros? Yeshua. Es Él, no es otro Dios. ¿Sabes? Dios literalmente su palabra, Él envió, Él se presentó en carne, porque Dios no es carne, Él es espíritu.
pero se hizo carne a través de Yeshua. ¿Sabes? Literalmente, desde el principio, Dios nos está avisando lo que va a suceder. Dice, yo seré su Elohim, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Leíamos en Juan, y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó, habitar, en hebreo es la palabra Mishkan. Mishkan es tabernáculo. Él se hizo un tabernáculo con nosotros. La idea es literalmente, ¿recuerdan el tabernáculo? Que el fuego y la nube descendía sobre ellos y Dios decía, yo habitaré entre ustedes. Es la misma palabra en hebreo aquí. Habitó, es como un tabernáculo que estuvo caminando entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él. Dice, yo soy Adonai su Elohim, que lo sacó de esto lo leímos. Dice, pero si ustedes, aquí va la parte que no es tan chévere. Si ustedes no escuchan y no obedecen estos mandamientos que le doy, si ustedes aborrecen mis ordenanzas, rechazan mis estatutos, para no obedecer mis mandamientos, sino que quebrantan mi pacto, entonces yo por mi parte haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante, fiebre crónica para nublar la vista y quebrantar su fuerza. Terror, enfermedades, la vista, ¿verdad? Ceguera y quebrantar las fuerzas. Ustedes van a sembrar una semilla para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Literalmente esto a través de la historia bíblica vamos a ver eso. Donde quiera que Israel abandonaba el mandamiento, venían los enemigos y los hacían trizas. Dice, yo pondré mi rostro contra ustedes. Esa palabra rostro en hebreo es hacer referencia a es panim. Panim hace referencia como a mi personalidad. Honestamente yo lo puedo asociar con esto mismo, con Yeshua. ¿Por qué? Porque como de hecho, Israel en ese momento que Jesús estuvo en la tierra, ellos como estaban ciegos, no podían entenderlo. Y pasó eso mismo, fue su rostro en contra de ellos. Ellos vieron al Hijo de Dios, pero era en contra, porque la mayoría, lamentablemente, los líderes religiosos y en su mayoría, no pudieron darse cuenta de que Él era el Hijo de Dios. Estaban ciegos. Dice, yo pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los derrotarán, y aquellos que los odian los hostigarán, y huirán, aun cuando nadie los persiga. Eso se le llama delirios de persecución. Esa frase, uno oye esa frase y uno dice, diantre, eso es terrible. O sea, delirios de persecución. ¿Pasa algo? Eso es que van por mí. Algo me van a votar hoy. Y todo es tranquilo. Si uno vive de esa manera, ya sabemos por qué. Porque pues hemos quebrantado el mandamiento y tenemos que arrepentirnos. Dice, si estas cosas, el Señor dice, no lo hacen escucharme, entonces yo los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. Yo romperé el orgullo de ustedes que tienen en su propio poder. Yo haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. En otras palabras, no va a llover y van a sembrar y no van a cosechar nada. Es como que se cerraron las puertas del cielo y se cerraron las cosechas. ¿Por qué? Dice ahí, por el orgullo. Gastarán sus fuerzas en vano, porque la tierra no dará su producto, o los árboles en el campo su fruto. Si se van contra mí y no me escuchan, yo aumentaré sus calamidades 7 veces de acuerdo a sus pecados. Yo mandaré animales salvajes entre ustedes. Ellos les robarán sus hijos, destruirán sus animales de cría, reducirán sus números, hasta que sus caminos estén desiertos. Si a pesar de todo esto, ustedes rehúsan mi corrección y aún van en contra de mí, entonces yo iré contra ustedes y yo, ¿sabes? No es culpa del diablo, porque a todo el mundo le encanta culpar al diablo. A veces no es el diablo, a veces Dios mismo nos está despierta. Dice el Señor, yo mismo los golpearé 7 veces más por sus pecados. Yo traeré la espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza del pacto. Y aquí, mira cómo dice, la venganza, dice la espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza del pacto. Esto me acuerda a Apocalipsis 1. Juan
Juan es elevado a los cielos, ¿verdad? Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y dice Juan: yo me volví para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de mucha agua. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y que vamos leyendo por acá, que Adonai, que Dios va a traer una espada para ejecutar la venganza del pacto. En el libro de Apocalipsis, les soy bien honesto, yo anhelo con todo mi corazón llegar allá, pero falta bastante. Porque Apocalipsis es un libro que me apasiona demasiado. Y Yeshua ya no es el cordero que va a recibir los golpes. Ya él recibió golpes. Ahora le toca a él ejecutar venganza. Y eso es literalmente lo que se ve en el libro de Apocalipsis. A ejecutar la venganza por transgredir el pacto. Mira eso. Estarán apretujados dentro de sus ciudades, y yo mandaré enfermedad entre ustedes, y ustedes serán entregados al poder del enemigo. Hay un pasaje en la Biblia donde muestra que Israel no guardó el pacto, quebrantó el pacto, específicamente en el sur de Israel, que es el pueblo, las tribus de Judá. Y ellos no guardaron el pacto creo que fueron 480 años, algo así. Y por cada uno de esos años, se supone cada 7 años, ellos tenían que dejar la tierra descansar. Y ese cálculo da un total de 70 años. Y literalmente el pueblo de Israel el pueblo de Judá, la tribu de Judá, estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Porque Dios les dijo que si no guardaban el mandamiento, Dios les iba a cobrar el descanso para la tierra. Y dice ahí que los iba a golpear 7 veces más por sus pecados. So que literalmente el tiempo que la tierra no descansó, porque ellos estaban pecando, cuando ellos quedan cautivos en Babilonia, la tierra cobró el descanso que se merecía. Dice: yo cortaré su suministro de pan para que 10 mujeres horneen su pan en un horno. Imagínense, 10 mujeres, 10 familias, no son 10 mujeres, son 10 familias, van a hornear pan en un solo horno. Y le entregarán el pan por peso. Y comerán, pero no estarán satisfechos. Antes les había prometido que iba a abundar comida, y ahora es todo a la medida. Y si por todo esto ustedes aún no me escuchan, sino que se van contra mí, entonces yo iré contra ustedes furiosamente, y yo también los castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Esto es horrible. Comerán la carne de sus propios hijos, comerán la carne de sus propias hijas. Israel llegó a caer tan bajo durante todo su tiempo, pero también en el tiempo de Salomón específicamente, porque Salomón llegó a un punto que yo no sé qué pasó con la sabiduría que Dios le dio, que él mismo construía altares a dioses paganos, donde sacrificaban niños ahí. A ver, ¿qué le pasó de verdad? Yo no sé, Salomón, llegó un tiempo que la maldad fue tan terrible en Israel, que Dios dijo: esta gente es tan tremendo. Y como parte de ese castigo, esas personas iban a considerar comer la carne de sus propios hijos. Súper fuerte, súper triste. Esas son consecuencias de la desobediencia. Dice: yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol, y echaré sus cadáveres sobre los cadáveres de los ídolos. Yo los detestaré. Yo desertaré sus ciudades y haré sus santuarios desolados, para así no oler sus aromas fragantes. Yo desolaré la tierra, para que sus enemigos que viven en ella estén atónitos por ello. A ustedes yo los dispersaré. Escuche esto. Dios le está hablando a Israel en el desierto. Y les dice, Dios le está hablando a 12 tribus.
no solamente a los judíos, importante, Israel no son los judíos, Israel son 12 tribus, y él le está hablando a 12 tribus, y les dice, yo los voy a dispersar entre las naciones. Literalmente, hasta apenas en 1948, si no me equivoco, todo el pueblo judío estaba disperso en las naciones. Hasta 1948 se creó el Estado de Israel y todos los judíos empezaron a mudarse a Israel por promesa de Dios, por profecía. Pero el resto de Israel, no solamente los judíos, el resto de Israel hace rato que estaban dispersos por todas las naciones. ¿Sabe? Israel por su pecado fue regado por las naciones. Yo recuerdo que les hablé de esto cuando estuvimos hablando del tema de identidad. Y literalmente dice que Israel se mezcló con los gentiles. Y dice, y yo sacaré la espada en persecución tras ustedes, y su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. Gracias a que Israel fue dispersado entre las naciones, nosotros podemos entrar al pacto. ¿Por qué? Porque Israel se mezcló. Ya hoy día no existe nada tan... ¿sabes? No existe eso como que Israel de sangre, o no, yo soy judío de sangre, estábamos todos mezclados. Es como yo decir que yo soy el más español. No, en Puerto Rico está mezclado de españoles, ¿verdad? Africanos y los indios, los nativos. Y antes de ellos también estaban mezclados. No existen razas puras. Pero gracias a eso, la promesa que fue para Israel también recae sobre los gentiles. Dice, cuando ustedes estén allá, entonces por fin la tierra se les pagará el Shabbat. Shabbatot, que es en plural. Ustedes no le dieron descanso a la tierra, pues cuando ustedes estén fuera de la tierra va a descansar. Por el tiempo que yazca desolada, ustedes estarán en las manos de los enemigos, que es lo que les comenté cuando ellos estaban en Babilonia. La tierra descansará y se le pagarán sus Shabbatot. Sí, por el tiempo que yazca desolada tendrá descanso, el descanso que no tuvo durante los Shabbatot de ustedes cuando ustedes vivan allí. En cuanto a aquellos de ustedes que quedaron, yo llenaré sus corazones con ansiedad en las tierras de sus enemigos. El sonido de una hoja al viento los asustará. Y así huirán como uno huye de la espada. Y caerán cuando nadie los está persiguiendo. Esto a veces suena místico, pero no es místico. Esto son realidades de la vida. Las personas suelen vivir atemorizadas por muchas razones. A ver, cada caso es bien específico. Pero en el background, detrás de todo eso, siempre está la falta de confianza en Dios, la falta de obediencia. Porque Él nos prometió que si le obedecemos, Él va a estar con nosotros, nos va a cuidar, no tendremos temor. Y a veces nosotros ni siquiera hemos pecado para recibir estos castigos, pero es que vamos heredando los pecados de nuestros padres, las consecuencias de nuestros padres. A veces, y la solución no es empezar a señalar para nuestro papá, por culpa de papi, por culpa de mami, porque es que ¿qué vamos a lograr con eso? Nada. Nuestra responsabilidad es arrepentirnos y corregir para que yo tratar de sufrir lo menos posible y mis generaciones, mis hijos, no sufran por los errores míos. Dice, con nadie persiguiendo, ellos tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada. No tendrán poder para pararse delante de sus enemigos. Y entre las naciones ustedes perecerán. La tierra de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que queden languidecerán en las tierras de sus enemigos por culpa de sus pecados y los de sus padres. Lo que les estoy diciendo. ¿Sabe? Piensa en esto, hermano. Todas las decisiones que usted toma hoy, te afectan a ti para bien o para mal, pero van a afectar a tu generación, a tus hijos. ¿Sabes? Tu familia se afectan. Hay una mentalidad egoísta que permea en la sociedad de que no, yo hago lo que me da la gana y yo, ¿sabes? Este es mío. ¿Sabes? No es tuyo así porque sí. Lo que tú hagas va a afectar a tu familia, va a afectar a tus hijos. Seamos conscientes de eso. Las cosas que yo hago en lo público y en lo oculto me afectan a mí y afectarán a mis hijos. Procuremos hacer el bien. Entonces, ellos confesarán sus pecados. ¿Sabes? Dios sabía que ellos iban a fallar, por eso les dijo, yo sé que ustedes van a fallar. Y esto es lo que les va a pasar. Llegará el momento que confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Nosotros le pedimos perdón a Dios por mis pecados, pero Señor, ten misericordia de mi papá también, que hizo muchas cosas. Dice, ellos van a admitir que me transgredieron. Ellos van a admitir que transgredieron, me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. Dice, en ese tiempo yo estaré yendo en contra de ellos.
trayéndolos a la tierra de sus enemigos. Pero sus corazones incircuncisos se harán humildes, y ellos habrán sido pagados el castigo de su fechoría. Todas estas cosas que están arriba, lo que debe provocar en nosotros es humildad, que nos humillemos delante de Dios. No sé ustedes, yo recuerdo que cuando yo era pequeño y me regañaban, yo creo que en mí sí funcionaba el castigo de reflexión, porque te vas al cuarto y no vas a salir del cuarto, me decía mi mamá. Entonces pues yo me molestaba, recuerdo en algún momento darle puños a la pared, pero llega el momento que tú dices, tienes que reflexionar, no hay, reflexionas y tú, si no hubiese hecho esto, y humillarse, porque es verdad, el que fallé fui yo. A ver, esa debe ser la conducta de nosotros ante las cosas negativas de la vida. Humillarnos en el sentido de, Señor, ¿qué pudo haber hecho mal? ¿Qué fui yo el que fallé? Y la reflexión, que obviamente la reflexión es parte de un proceso de oración. Cuando tú hablas con Dios, tú le confiesas tus pecados y tú reflexionas sobre eso. Dice que vamos a humillarnos. Dice el Señor, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Porque la tierra ya será abandonada sin ellos, y será pagada por sus Shabbatot, mientras yace desolada sin ellos, y ellos serán pagados el castigo por sus pecados, porque ellos rechazaron mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas. Aún a pesar de todo, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos. Aún con todo eso que ellos vivieron e iban a vivir, Dios dijo, yo no voy a cancelar mi pacto con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. No lo voy a cancelar. ¿Sabe? El pacto con Israel no se va a desvanecer. Dios dijo, aunque ellos pecaron, aunque ellos transgredieron, el pacto que yo tengo con Abraham, Isaac y con Israel, eso no va a cambiar. Por eso la Biblia, yo le he hablado que no habla de un pacto con gentiles. Habla de gentiles que se unen al pueblo de Dios, al pacto de Israel. Yeshua, cuando derramó su sangre, estaba purificando a su pueblo. Y nosotros nos unimos a ese pueblo, recibimos esa purificación y esa santidad de él. Porque él dijo ahí, yo no voy a olvidarme del pacto que hice con ellos. Dice, no los rechazaré, aun cuando estén en la tierra de los enemigos, aunque estén regados por todo el mundo, el pueblo de Dios, estemos en China, en Japón, en Puerto Rico, en Colombia. El Señor dice, aunque estén por allá, yo no voy a olvidarme de ellos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente y así romper mi pacto con ellos. Porque yo soy Jehová, su Elohim. Más bien, por amor a ellos, por amor a nosotros, dice el Señor, me acordaré del pacto de sus padres, a quienes saqué de Egipto, con las naciones mirando, para que yo pueda ser su Elohim. Yo soy Adonai Jehová. Estas son las leyes, estatutos y ordenanzas que el mismo Dios dio a los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Esta línea de tiempo, hace 2000 años antes de Cristo, está Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel. ¿Okay? 1000 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? No es tan exacto. Tenemos la división del reino. Tenemos en el sur la casa de Judá y en el norte el reino de Israel. ¿Está bien? En el sur se quedaron alrededor de 2 a 3 tribus. Se quedó Judá, Benjamín y algunos levitas. En Israel, en el norte se quedaron las 10 tribus. Entonces tienes 10 arriba y 2 abajo. Todo es Israel, pero abajo adoptaron el nombre de Judá. De ahí salen los judíos. Y el norte se llamó Israel, José, Efraín, todos esos nombres. Entonces, los profetas están, valga la redundancia, profetizando para esta fecha. ¿Está bien? Ya ellos conquistaron la tierra, ya pasó Saúl, David, Salomón, ya pasó todo eso. Y están aproximadamente entre esta fecha, entre el 1000 y el 700, 500, por ahí, antes de Cristo. En este periodo se levanta Ezequiel. El reino, les dije, de Israel se divide en 2. Y mira la reflexión o la profecía. Les comenté que
lo que sucedió con Israel en el monte Sinaí representaba una boda, ¿verdad? Dios estaba casando, un pacto de matrimonio. Pero en el tiempo de Ezequiel tenemos una división, Israel en el norte y Judá en el sur. Dice, la palabra del Señor vino a mí, hijo de hombre. Habían 2 mujeres de la misma madre. 2 mujeres de una misma madre. Israel se divide. Eran rameras en Egipto. Aun cuando eran niñas eran rameras. Allí dejaban que sus pechos fueran acariciados y sus pezones vírgenes agasajados. En otras palabras, la idolatría, bíblicamente la idolatría, la adoración a otros dioses, Dios la compara como un acto de sexualidad. A ver, estaba bien explícito ahí. Dice, sus nombres eran Olá, la mayor, y Olivá, su hermana. Ellas pertenecían a mí, y ellas dieron a luz hijos e hijas. En cuanto a sus nombres, Shomrón es Samaria. Samaria es la capital del norte. ¿Está bien? Míralo aquí, Samaria. Samaria representa a Israel, el norte, que en hebreo es Shomrón. En otras palabras, estas 2 mujeres o estas 2 jóvenes, una es Samaria y la otra Jerusalén. Jerusalén está en el sur, míralo abajo, el amarillito, que representa Judá. Entonces Dios está hablando una profecía de Israel. Palabras sencillas, el norte y el sur. En este tiempo específico ya están divididas. Dice, aun cuando ella pertenecía a mí, Olá se prostituyó así. E iba tras sus amantes de Asiria, de Ashur, Asiria, con lujuria. Guerreros vestidos de púrpura, gobernantes, príncipes, todos ellos jóvenes bien preciados que montaban a caballo. Ella se entregó a ellos como ramera, todos ellos, lo mejor de Ashur, de Asiria, y ella se profanó a sí misma con todos los ídolos de todos los que ella perseguía con lujuria. Ella no abandonó la prostitución que había empezado en Egipto. ¿Ven? En otras palabras, salimos de Egipto, pero se nos queda Egipto por dentro. Donde los hombres tenían sexo con ella y acariciaban sus pechos. Y la inundaban de fornicación. Así que yo la entregué a sus amantes, los hombres de Asiria, tras los cuales iban con lujuria. Ellas expusieron su vergüenza, tomaron sus hijos e hijas, le dieron muerte con la espada. Así que ella se hizo notoria entre las mujeres por los juicios que se ejecutaron contra ella. Y su hermana, que ahora vamos para el sur, a los judíos prácticamente, su hermana, Olivá, vio esto. No obstante, ella era peor que su hermana en la lujuria y asimismo en la prostitución. Ella se fue con lujuria tras los hombres de Ashur también, gobernantes, príncipes, guerreros, vestidos a la perfección, jinetes diestros y todos los jóvenes bien parecidos. Yo vi que ella se había profanado así. Ambas hermanas habían ido por la misma senda. Ella se prostituyó así más que nunca, porque ella vio tallas de hombres en la pared, representando a los Kasdim, estos son los caldeos, creo que son, en Bermellón, con bandas alrededor de sus cinturas, turbantes coloridos en sus cabezas, todos ellos luciendo como hombres militares, la viva imagen de los hombres de Babel, nacidos en la tierra, creo que son los caldeos, no recuerdo bien. En el momento que ella los vio, ella tuvo lujuria por ellos y les envió mensajeros a la tierra de Kasdim. Y los hombres de Babel treparon en su cama de amor, la treparon en su cama de amor y la profanaron con lujuria. Ella fue profanada por ellos y después fue llena de repugnancia hacia ellos. Así ella reveló su fornicación y expuso sus partes privadas. Cuando esto sucedió, mira lo que dice Dios, mi alma se llenó de repugnancia por ella, así como mi alma se llenó de repugnancia por su hermana. Aún ella siguió incrementando sus fornicaciones, recordando los días que era joven fornicando en Egipto. Sí, ella tenía lujuria por hombres, por sus hombres prostitutas, cuyos miembros son como los de burro y eyaculan como semental. Tú añorabas la lujuria de tu niñez, cuando los de Egipto te acariciaban los pezones y los pechos. Por lo tanto, Olivá, aquí está lo que el Señor dice: yo levantaré tus amantes contra ti. En otras palabras, a esos que tú estás adorando, a esos que tú te estás prostituyendo, ellos te van a traicionar. Ellos se van a levantar contra ti. Y eso nos ha pasado en algún punto a nosotros cuando nos damos cuenta que en el mundo y en las religiones falsas y cualquier cosa que no te acerca a Dios,
te traiciona, aun cuando tú le brindaste la confianza. Recordemos que leemos esto, lo que siempre digo, leemos esto no para decirle ellos son unos anormales que hicieron esto, sino para nosotros ver e identificarnos, porque en algún punto de nuestra vida posiblemente hicimos cosas así. Nos fuimos tras los amantes, nos fuimos tras la religión, nos fuimos tras los pastores, nos fuimos tras el mundo, tras los artistas, tras lo que sea. Esa es la carnalidad de nosotros. Nos vamos tras quien no tenemos que ir. Esas cosas nos van a traicionar. Dice aquí, el Señor dice, yo levanté tus amantes en contra de ti, los que te llenan con repugnancia, y los traeré contra ti desde todos lados, los hombres de Babel, los Castim, Pecod, Shoacoa, y con ellos todos los hombres de Ashur, de Asiria, hombres jóvenes bien parecidos. Ellos avanzarán sobre ti armados, con carruajes, vagones y con un ejército sacado de muchos pueblos. Ellos arremeterán contra ti de todos los lados con pectorales, escudos y yelmos. Y yo les daré autoridad de juzgar, y ellos te juzgarán como crean conveniente. Así pondré fin a tu lujuria. El propósito de todas esas cosas es que nosotros digamos, hasta aquí. Ya yo no voy más con esta cuestión que me está alejando de Dios, me trae problemas. Voy a cortar con eso. Así pondré fin a tu lujuria y a tu fornicación que te llevaste de Egipto, para que nunca más alces los ojos hacia ellos ni los recuerdes. Porque esto es lo que Dios dice. Yo estoy al entregarte a aquellos que tú odias y a aquellos que te llenan de repugnancia, y ellos tratarán contigo en odio, arrebatarán todo por lo cual trabajaste. En la idolatría, en la adoración, en las prácticas paganas, es lo mismo. Vamos a celebrar Navidad para atraer gente. Vamos a celebrar Navidad para hacer un concierto y adoramos a Dios, pero eso son costumbres de otras naciones. Eso es idolatría. ¿Sabes? Y estoy diciendo Navidad, pero entre otras cosas. Y Dios ve eso como prostitución. ¿Sabes? Que hasta cierto punto fue literal para ellos, y para nosotros, pues sí, es metafórico. Porque literalmente nosotros no estamos practicando la prostitución física, pero la religión nos ha enseñado adoración mezclada. Nos ha enseñado fiestas que no están en la Biblia, nos ha enseñado cosas que no están, que la ley es para los judíos, que nosotros creamos una nueva religión, y eso es el mundo mezclado mezclado con la iglesia. El hijo pródigo, ¿qué tiene? Un hombre con 2 hijos. ¿Quiénes son esos 2 hijos? Tengo que preguntar. La Biblia nos está hablando del mismo mensaje siempre. 2 hijos, 2 mujeres, ¿sabes? Los 2 pueblos. El apóstol Pablo dice judíos y gentiles. Lo mismo, los gentiles son los que se mezclaron de Israel, y los judíos son los que se quedaron, pero también se mezclaron. Y ambos, judíos y gentiles, son uno en Cristo, en Yeshua, y ese nombre es Israel. Para terminar con el hijo pródigo, que me encanta. Yeshua dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Lo mismo que estamos leyendo con Dios, que en la Torá, que decía que se iban a ir lejos a las naciones. Lo mismo. Dice, el hijo menor cogió todo, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente en los placeres, prostitución, lo mismo que venimos leyendo. Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Sabe? Él tenía tanta hambre, lo que veníamos hablando en la Torá, de las maldiciones del pecado, le iban a tener hambre. Tenían tanta hambre que él deseaba comer la comida de los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, reflexión, lo que venimos hablando ahorita, reflexionando que el castigo, volviste en sí, eso lo hace el Espíritu. El Espíritu viene a nuestra vida y uno hace como que, ok, tengo que hacer algo con esto. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Arrepentimiento. He pecado contra el cielo, contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, fue movido a misericordia, porque veníamos hablando que Dios dijo, aunque estés lejos, si te arrepientes, yo voy a cumplir mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dice,
fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello, le besó y le dijo, hijo. El hijo le dijo, padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, yo no soy digno de que me llames tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vistan a este hombre, pónganle un anillo, pónganle los mejores calzados y traigan un becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el otro hermano, habían dos hijos, uno se fue y regresó. Y el hermano que se quedó, dice, estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y escuchó la música, las danzas, había fiesta. Y llamó a uno de los criados y le dijo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es aquello? Y él le dijo, tu hermano vino y tu padre mató el becerro más gordo y le hizo una fiesta. Y entonces el hermano se enojó y no quería entrar. Salió de pronto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí yo llevo tantos años sirviéndote, no habiéndote desobedecido jamás. Claro que desobedecía si lo leímos en la Torá. Él dice que no porque está ahí, pero ahí dentro estaba desobedeciendo. Claro, dice, nunca más me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que consumió todo con la ramera, mira el hijo lo que dice, él sabe lo que estaba haciendo aquel, has hecho matar al becerro más gordo. Y él le dijo, hijo, tú que siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mano, súper poderosa está toda esta reflexión o enseñanza. Toda la historia bíblica nos está hablando de un pueblo que se aparta, que Dios tiene compasión de ellos, Dios tiene misericordia de ellos. Y aún estando en lo más lejos, sea judío, sea gentil, si se arrepiente, el pacto está ahí para que nosotros podamos guardarlo y ser protegidos por él. Todo porque Yeshua, ¿verdad? Recibió el castigo, porque él fue el que no pecó, pero voluntariamente se ofreció para recibir nuestro castigo. Cuando se dividen, ambos son llevados cautivos, pero solamente Judá regresó a la tierra. Por eso en el Nuevo Testamento están los judíos. Solamente Judá regresó a Jerusalén. Las del norte se esparcieron por el mundo y proféticamente nos podemos identificar con ellos. Proféticamente. Digo proféticamente porque volvemos, no se trata de sangre, a ver si tú tienes sangre de Israel, pero proféticamente el norte se esparció por el mundo y el norte ahora está regresando a la casa del Padre. Y ¿sabes algo? La única forma de que el sur, Judá, tenga celo es cuando el norte comienza a guardar la Torah. Cuando los que se hacen llamar gentiles, que no somos gentiles, comenzamos a guardar la Torah, ahí a los judíos les da celo. Pero a los judíos no les molesta que tú le digas, ay, yo creo en Jesús. Al judío no le interesa Jesús, porque a ellos no les interesa eso. Pero cuando tú le dices a un judío, yo estoy guardando el Shabbat, ¿cómo tú te vas a poner con eso? Que eso es de nosotros, tú tienes que ser judío y entonces guarda Shabbat. Y esa es la problemática del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, los gentiles están haciendo las cosas y los judíos están molestos, que tienes que circuncidarte, que tienes que hacerte judío para que entonces después. Pero la única forma de provocarle celo a Judá es cuando las personas comienzan a guardar los mandamientos.